Vale, ya tenemos la explicación de por qué tiene ese nivel de ahí. Simplemente tira otro Fibonacci desde la creación de este impulso, digamos, de esta tendencia, y a partir de ahí, pues, marca nivel. Yo imagino que ve el rechazo y se intenta subir a la tendencia, que en este caso le va bastante bien. En MetaTrader puedes hacer cierres parciales, pero es más cómodo tener 3 operaciones separadas, cada una con su propio take profit. On each of these areas. Or you can have one position on this whole thing, but then you'll have to close out partial profits manually. Yeah. Which you can do in the MetaTrader app. Hostia, justito lo que él acaba de decir. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos a buscarle. Yo creo que es este chaval. Bueno, tiene su Instagram, sus historias. No me gusta que lo enseñe con el móvil, pero bueno, parece que se va a sacar una aplicación. No estamos para juzgar hoy. Muy buenos días a todos, chavalada. Bienvenidos a un vídeo más. Hace mucho tiempo que YouTube me recomendó un vídeo de un chavalito de 15 años que hacía trading y que leía los gráficos como un auténtico profesional. Ese vídeo llegó a tener más de 2 millones de visitas. Creo que está ya por las 2,5 y la verdad a mí me sorprendía bastante. Nunca llegué a ver el vídeo, así que lo voy a ver con vosotros. Por cierto, estoy un poco afónico, así que espero que no me salgan muchos gallos. El vídeo es este primero. El vídeo dura unos 10 minutos, así que vamos a ver si conseguimos sacar alguna lección importante, a ver si podemos aprender algo que podamos aplicar a nuestra operativa. Y como podéis ver en el título, además de leer gráficos como un profesional, nos revela su zona dorada. Vamos a ver qué es esto, a ver si sirve de algo, a ver si quizás es algo que ya conocemos pero con otro nombre, y suscríbete y dale a me gusta antes de nada, que me enfado. Y si te pasas por la página web capelotrading.com, le echas un ojo a lo que hay por ahí, pues mejor que mejor también. Ay, por cierto, se me olvidaba, muy importante porque os interesa muchísimo. Ya me estaba yendo y he tenido que grabar esto de nuevo. Tenéis una oportunidad muy buena de aprender a programar en Python. Sobre todo, y es un requisito, si sois de Cataluña y estáis trabajando, vais a poder acceder a este curso que os voy a enseñar de forma gratuita, así que no tenéis absolutamente nada que perder. El curso está impartido por Gerard Sánchez, este es su canal de YouTube, material muy interesante, aunque los títulos los veáis en inglés, el material está en español. Este es su Twitter, así que os recomiendo que lo sigáis. Y es un curso gratuito porque está financiado por la Unión Europea, es gratuito para quien lo recibe, pero bueno, aquí van nuestros impuestos. Es decir, que prefiero que vayan a estas cosas, a enseñar nuevas habilidades a la gente que no otras cosas. Como ya he dicho, es para únicamente residentes en Cataluña que estén trabajando. El curso es de programación en Python, finanzas cuantitativas para Python o Python, depende cómo quieras decirlo, si quieres decirlo bien o si quieres decirlo mal. Este es el programa, empieza desde lo más básico, no necesitáis tener ninguna base. Son 40 horas. Con este curso podréis empezar a hacer cosas bastante curiosas e interesantes para vuestra propia operativa, para recoger información de internet y estructurarla. Podéis hacer web scraping, crear estrategias, hacer backtesting, etc. Aquí os dejo un poco para que veáis el currículum de Gerard. Ya imparte asignaturas de programación en diferentes lugares. Y muy importante, aparte del requisito de estar en Cataluña y estar trabajando, el único requisito, esto es importante, es que os lo toméis en serio. Es necesario una asistencia. El curso son 40 horas, es online, a través de Zoom. Quiero empezarlo en torno al 4 de noviembre. Tenéis todavía unos 10 días para decidiros, ahora os diré cómo os apuntáis. Os traigo esto porque es gratuito y creo que es una muy buena oportunidad. De hecho, yo quería apuntarme, pero al no estar residiendo allí no he podido. Todavía, estamos a ver si lo consigue para todo el territorio nacional. Si estáis en Latinoamérica, lo siento, creo que no será posible, al menos no de esta forma y menos gratuito. Es la asistencia obligatoria y solo podréis faltar hasta un 25% a las horas. Es decir, 10 horas de las 40 en total que dura el curso. Será aproximadamente de un mes de duración, hasta el 9 de diciembre aproximadamente, así que aprovechadlo, apuntaros. Para apuntaros únicamente tendréis que enviar un correo a este email. Os lo voy a dejar también en la descripción para que podáis copiarlo directamente. Y pedir información por el curso de Gerard, de 40 horas. La empresa luego se encarga de hacer todo. Es una empresa que gestiona todo el tema de fondos, búsqueda de profesores, captación de fondos por parte del Estado, Unión Europea o de quien sea. Y pone un poco a todos los participantes en común. También os pedirán una serie de información para ver que estáis residiendo en Cataluña, efectivamente. Y el tema de que estéis trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena. Es indiferente. Así que de verdad, no dejéis pasar la oportunidad. Apuntaros. Perdona por meter esto aquí, pero me lo comentó Gerard, le faltaban unas plazas por llenar, no muchas. Y he dicho, oye, pues lo voy a comentar en un vídeo y lo acabamos de llenar o lo intentamos. Si queréis aprender a programar en Python creo que es lo mejor que podéis hacer, de verdad os lo digo. Yo tengo muchísimas ganas, pero tampoco me da la vida. Y es algo que puedo recomendaros, vamos, con los ojos cerrados. Vamos a ver el vídeo. Por desgracia no tenéis subtítulos en español, nunca hay. Vamos a ver. Alright folks, so we've got Philip Bloom here on the show. Now we've just recorded about a 35-minute podcast interview. Now this guy is... well, his Instagram profile says he's the world's youngest profitable Forex trader. Este es Philip
y dice que es un auténtico trader rentable además, con solo 15 años, entiendo que con la cuenta de sus padres, pero que dice que no es broma, que de verdad es un auténtico crack. Vamos a ver. Yeah, so here we have just an example as USD CAD. So I'm just going to show the process of how I trade. Nos va a enseñar cómo el proceso de cómo trabajar. Let's start from the daily chart. So on the daily, or we can even go to the weekly chart, I try to identify my area, my key levels, meaning areas of supply and demand, really, or support or resistance, depending on what it is. So on the weekly time frame, I can identify that are valid, that are not too far away, is that we have this major area of supply right here. And as you can see in the past, when price. Bueno, de momento lo que dice es que selecciona los niveles clave, esto lo hacemos todo el mundo, ha marcado varios niveles de soporte, resistencias, habla de zonas de oferta y demanda. Esto es algo que se usa mucho, mientras la idea te sirva y además te sirva para ganar dinero, perfecto. Creo que a áreas de oferta y demanda es complicado saber qué es lo que está ocurriendo de verdad en esos puntos. Ha llamado zona de oferta esto de aquí arriba, entiendo que es por el mero hecho de que ahí el precio se ha girado, ¿no? Que tenemos una resistencia. Pero como ya sabéis, muchas veces no es necesario directamente que haya oferta, es decir, que haya presión vendedora ahí arriba, sino que basta con que no haya presión compradora, que se agote, que disminuya la liquidez o cosas de esta. Pero bueno, no entraremos en detalles y vamos a intentar entender que, pues como este presunto trader rentable de 15 años, pues lee el mercado. This level right here, we had a huge sell-off. Now, recently we had a bull run on USD CAD touching this area of supply, and we had a huge so what I would normally do is identify my trends and support and resistance areas. So 4 times. Identifica las tendencias y zonas de soporte y resistencia. It's a valid trend, and we have these sort of areas of support and resistance. This is a area of resistance being touched once, twice, 3 times, 4 times, several times, meaning that it is a valid strong level. Now on the underside, we have this kind of key level because it was acting on the 1 hour. It was acting as a kind of support right here. Support wicked, support broke through, retested several of times, making it a valid resistance, and then broke through again. So this, I wouldn't call this neither a support or resistance area. I would just call it a key level. Vale, este nivel lo considera como un nivel importante. No lo marcaría, según dice, como algo soporte o resistencia, sino una zona clave. Bueno, como vemos hasta ahora nada relevante, creo que todos vemos estos niveles. Podéis encontrar quizás alguno más, si os adentráis más adentro. Ahora están en 1 hora, ¿no? Me parece gráficos de 1 hora. Pero bueno, básicamente aquí pues también puede tener un rango, una posible zona de acumulación y que el continúa al alza el precio. Bueno, no lo sabemos. Pero como veis hay muchas formas de leer el mercado y tenéis que encontrar aquella que a vosotros os encaja o os gusta. Y mejor si os da buenos resultados. Go through why I took a trade right here. So as you can all see, we broke this major downtrend to the upside, made a retest back to not only this key level, but what I call golden zone, and I'm sure many of you are familiar with it. The 50 to 61.8% fib level. This is what I call my golden zone. I usually want to have my entries at the 61, but depending on if price is showing rejection on the 50, I will also enter. So you draw your fib from the lowest low, including the wick to the highest high. Pues ahí lo tenéis, su Golden Zone es aplicando Fibonacci cuando la tendencia previa se ha roto. Entiendo que le haga mínimos mayores, como tenemos aquí marcado como en naranjita, por aquí. Y aquí, pues aproximadamente dice que no es exacto el nivel de Fibonacci porque también tiene en cuenta que esto es lógico y es correcto, en mi opinión. Tiene en cuenta el contexto, ¿no? Ver lo que te está haciendo el precio. No vas a entrar por entrar, pero igual nunca te llega a ese nivel, de hecho. Porque sería este nivel el de aquí, el del 61, aunque él entra, creo que él dice que entra por aquí. Or the most recent high. Did take a buy just right here. So on the 4 hour, we can identify we broke the bearish trend to the upside, made a retest back to our golden zone and this key level. Now it's fair to say that we're finished on the 4 hour time frame. So let's take it down to the 1 hourly.
No he sido yo. So on the 1 hourly, we can see, price was making lower highs. And this was not just, this in my opinion wasn't the ideal area to enter, just because we didn't have a clear trend yet. This right here wasn't made yet right here. So when price rejected off this key level right here and started making movement to the upside, I was sure that we were creating a nice little bullish trend. Vale, entonces está explicando que en este punto de aquí él no tenía claro todavía la existencia de una nueva tendencia. Lógico, por la mera definición de tendencia solo tienes un punto de apoyo. Y aquí ya sí que le da la confianza para dibujarla. Cómo la dibujéis ya es cosa vuestra, ¿vale? Él lo lleva aquí al tick prácticamente, lo podéis poner más arriba, más abajo, etc. Luego aquí no sé si nos dirá en qué parte entra exactamente. Yo entiendo que tras este rechazo, supongo, no lo sé, ¿eh? Porque tiene aquí esto dibujado. Hasta ahora me parece correcto lo que hice, simplemente basándote en una acción del precio muy simple, muy limpia y pues eso, con varias ideas de análisis técnico que es de lo primero que vais a aprender. Creo que es complicado que en el largo plazo solo basándote en esto vayas a ganar, pero bueno, quizás también con la experiencia y demás y más cosas que vayas aplicando, aunque no te des cuenta, pues te pueda ir bien. Now, I don't only use my fibs on the higher time frames because of this right here. So we see that we are clearly respecting this key level right here, and we had the very high impact news on oil. Oil dropped to negative a couple of days ago. So of course, oil, the Canadian dollar is correlating with oil. Bueno, pues se conoce que aquí hubo las noticias en esta zona hubo la noticia de cuando el petróleo entró en negativo. Therefore, I was only bullish at this point on the technical and the fundamental side of things. So, what do I do to find my entry just around here? Aquí fue la noticia del petróleo. Este es el USD CAD, ¿no? Vale, entonces entiendo que se refiere a que no sigo cómo es el canadiense con respecto al petróleo. Entiendo que tiene una relación, la correlación es directa, es decir, que si el petróleo sube, el canadiense también. Por eso, al caer el petróleo, el par USD CAD sube, porque el canadiense es la divisa secundaria. Here, I pull out my fib level and I mark out where my 61.8% fib is. Vale, ya tenemos la explicación de por qué tiene ese nivel de ahí. Simplemente tira otro Fibonacci desde la creación de este impulso, digamos, de esta tendencia, y a partir de ahí, pues, marca nivel. Yo imagino que ve el rechazo y se intenta subir a la tendencia, que en este caso le va bastante bien. Que no lo estáis viendo, ¿no? Aquí, como digo, intenta subirse la tendencia. Este es el nivel que le ha marcado a través del Fibonacci que ha trazado desde aquí abajo, de este nuevo impulso. Bueno, yo creo que eso ya es más difícil. Es un poco... Quizás si asumes que aquí pueda generarse una tendencia alcista que se vaya a apoyar y traces y busques tu nivel 61 Fibonacci, bueno, puede servirte, pero al final creo que estás buscando muchas casualidades y en este caso muy concreto ocurre. Esto sería hacerle un backtest, a ver si esta estrategia, porque creo que es fácil de programar, salvo el tema de dónde empiezas la tendencia, dónde la dibujas para marcar el Fibonacci, no creo que fuera muy complicado ver si es positivo o negativo el resultado. So boom. This is where I would find my entries. We have the double confirmations with the fib levels on two different time frames, and then we had the fundamentals coming in, dumping oil, which the Canadian dollar obviously will correlate with that. Y aquí lo que él hace es que le coinciden ambos niveles, más o menos. Fijaros que en gráficos de un día pues prácticamente eran iguales estos niveles, y ahí él está preparado para entrar. We find our entry and we write it to our fib take profit levels, which is just around here. And our stop loss, we usually want to have our stop loss depending if there's any wicks below. So if you're a little bit of a swing trader, you would probably put your stop loss here at 60 pips below this recent low. But I had this trend already forming out, and we have these fib levels. So I was sure price wasn't going to break this area on just beneath these little wicks right here. So that was a pretty solid
risk-reward ratio of 1 to 4 right here. Having our profit targets at different points. Bueno, y para sacar se utiliza Fibonacci. Bueno, yo habría usado esta zona de acá arriba, que es el nivel que para eso los marca, las resistencias. Pero bueno, en este caso coincide. No me queda muy claro qué nivel de Fibonacci es, qué extensión, que es un 140% de extensión. Esto sería, como han dibujado de nuevo la tendencia, no sé, porque además está marcando un nuevo Fibonacci. No me queda nada claro cuál es el nivel, pero bueno. So just right here. Just right here. And then just right here. Take profit 1, take profit 2, take profit 3. And how do you split those up? Either way, there's 2 ways to do it. So either Tiene varios take profits según los niveles. Os digo, no sé, esto 1,41, que es un 41% de extensión, supongo. Yo aquí, pero esto es lo mismo, 41 con... Ah, no, este será un 32, un 66... no sé cómo lo tiene puesto. Either you take 3 positions on this trade. So if you calculate that 5% on your account will give you a 1 lot size trade, and you have 3 take profit areas, you will enter each trade with a 0.33 lot sizes. Okay. And have the take profits at each. Okay. Vale, él dice que si por ejemplo arriesga un 5% de su cuenta con un lote, creo que es bastante, lo que hace es entrar con 3 operaciones de 0.33 cada una y las lleva hacia estos niveles. También puedes entrar con un lote y cerrar aquí 0.33, 0.33 y 0.33. Lo que pasa es que de la otra forma, como él dice, es más cómodo, por ejemplo, si utilizas MetaTrader y plataformas de estas. Porque en MetaTrader puedes hacer cierres parciales, pero es más cómodo tener 3 operaciones separadas, cada una con su propio take profit. On each of these areas. Or you can have 1 position on this whole thing, but then you'll have to close out partial profits manually, which you can do in the MetaTrader app. Hostia, justito lo que él acaba de decir. Muy bien, chico, muy bien. Break even. ¿Mueves el stop a break even? Example here. We made this higher high. We saw some rejections right here. I always say this also, that we do want to give the markets room to actually move and to complete its direction. So we had a super small retest, but then we had a continuation of the upside. Therefore, I would put my take profit just under these wicks right here. Right. Vale, ahí es donde habría colocado ha dicho take profit, creo que se refiere a stop loss, para cubrir al menos igual break even o sacarlo un poco. For somebody at the age of 15, this is phenomenal stuff. Look. On Instagram, my username is this right here. Real King 4X. That's my name on Instagram. Vamos a buscarle. Yo creo que es este chaval. Bueno, tiene su Instagram, sus historias. No me gusta que lo enseñen con el móvil, pero bueno, parece que se va a sacar una aplicación. No estamos para juzgar hoy. Pues aquí lo tenéis, este vídeo es de 2020, en mayo de 2020. El chico casi será mayor de edad y podrá tener su propia cuenta de trading. Lo que he visto, bueno, me ha gustado, muy básico, muy simple todo, pero bueno, puede ser que funcione, no lo sé. Decidme qué vosotros qué opináis en los comentarios, si creéis que en el largo plazo se puede ser rentable o sobrevivir con esta estrategia, con esta Golden Song, que él menciona que es un poco el nivel 61% Fibonacci, dentro del contexto que esté a su favor, obviamente, que ya lo ha dicho. Bueno, dentro de lo que cabe, hará algo normal y no se han inventado historias raras para hacer de esto del trading algo súper glamuroso y demás, así que creo que el vídeo bien, no sé tanto hype de dónde viene, pero bueno, espero que al menos alguno de vosotros saquéis algo, os ayude y pues nada, suscribiros, dadle a me gusta, nos vemos en los próximos vídeos y un saludo.